Hola, estimados estudiantes, continuando con con el ejemplo de suma de dígitos, vamos a ver una variación en el cual no vamos a hacer tabla, sino que vamos a calcular un año en específico. En este caso tenemos el mismo ejemplo que utilicé en el ejemplo anterior, en el ejercicio anterior, con una única variante. El equipo cuesta 24.000 con un valor de desecho de 2.100, se mantiene, una vida útil de 9 años, pero nos pregunta, o nos dice que calculemos la depreciación anual, acumulada y valor en libros para el año 7. De igual manera que en los dos métodos anteriores, si acá le dijera valor de venta al año 7, es el valor en libros para el año 7. En este método, ojo, no es necesario que calcule la depreciación anual para obtener la acumulada, porque hay una fórmula para calcular la depreciación acumulada. Pero sí es necesaria la depreciación acumulada para el valor en libros. ¿Esto qué quiere decir? Si le llegara a pedir el valor en libros en el método de suma de dígitos, no solamente tiene que aplicar el cálculo para depreciación acumulada y valor en libros. Bien, entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Bien, le explico. Lo primero que vamos a hacer, pues le voy a colocar los datos y vamos a calcular la suma de dígitos. Eso siempre lo vamos a hacer, el cálculo de la suma de dígitos y también de la base de depreciación. En este caso ya conocemos cuál es la suma de dígitos y cuál es la base, pero lo vamos a volver a hacer. Sería 9 multiplicando a 9 más 1 sobre 2, que esto al final sería 45. Y por ahí tenemos la suma de dígitos, lo mismo que el caso anterior. Y ahora calculamos la base de depreciación, que recuérdese que es base es igual a C menos S. Y la base sería 24.000 menos 2.100. Y la base va a terminar siendo 21.900. Como le explicaba, es el mismo ejemplo, únicamente con un año en específico. Entonces, ahorita vamos a hacer el cálculo de la depreciación anual. Bien, ¿cuál es el detalle para el cálculo de la depreciación anual? Me voy a traer esta parte de la tabla. Me voy a traer esta parte de la tabla para explicarle. Bien, ¿cómo calculamos la depreciación anual? Bien, voy a tener por acá esta parte de la tabla que esto va a ser totalmente necesario para calcular. Bien, nos pide el año 7, tenemos que identificar el año 7. Ok, para calcular la depreciación anual, nos menciona la fórmula lo siguiente, que la depreciación anual la vamos a calcular con fracción a depreciar por base de depreciación. La base ya la calculamos, ya la tenemos. De igual manera, ya tenemos la sumatoria de dígitos y todo eso. Entonces nos pide año 7. Bien, voy a marcar el año 7. Entonces, ¿qué es lo que voy a utilizar? Y voy a dejar marcado el año 7. Vamos a utilizar esa fracción a depreciar. Esa fracción va a cambiar en base al año que le pida y en base también a la sumatoria de dígitos que tenga. Una manera más fácil de encontrarlo cuando le pide un año casi para finalizar. El año de finalización es 1 sobre la base de depreciación. El penúltimo año es 2 sobre la sumatoria de dígitos. Y el antepenúltimo año es 3 sobre la sumatoria de dígitos. Así calculamos cuál es la base de depreciación. Pero si no, pues va a depender de cómo van a hacer cada uno de ustedes para encontrar la fracción a depreciar. Pero sí debe ser lo de esa columnita, agarrar la fracción que se va a depreciar en ese año en específico. Bien, entonces vamos a calcularlo y decimos que tenemos 3 sobre 45 por 21.900. Este cálculo lo estoy haciendo porque el ejercicio lo pide. Si solo pidiera el valor en libros, no es necesario calcular la depreciación anual. Bien, entonces este cálculo nos va a devolver
la cantidad de 1460. Y esa es la depreciación para el año 7. Bien, depreciación anual año 7. Y ya está. Ya está la depreciación anual. ¿Cómo se calcula la depreciación acumulada? Ok, le explico. La depreciación acumulada se calcula de una forma un poquito más complicada. Debe tener un poquito de cuidado con cómo se calcula la depreciación acumulada. La depreciación acumulada la vamos a calcular de la siguiente forma. Y le voy a colocar la fórmula así un poquito explicada, ¿no? Dice, suma de fracciones hasta el año evaluado o el año que estamos consultando por la base de depreciación. ¿Qué año nos interesa? Vuelvo y me apoyo de la tablita. Nos interesa hasta el año 7. Voy a llevarme la tablita hasta la otra página. Nos interesa el año 7. Entonces, dice, suma de fracciones hasta el año evaluado o el año de búsqueda, multiplicando la base de depreciación, pero nos interesa solo por el momento la suma de fracciones hasta el año evaluado. Entonces, ¿qué sucede? Vamos a sumar todas estas fracciones hasta el año evaluado, incluyéndolo. Entonces vamos a sumar 9 más 45, 8 más 45, 7. Vamos a sumar 9 sobre 45, perdón, 8 sobre 45, más 7 sobre 45, más 6 sobre 45, más 5 sobre 45, más 4 sobre 45 y más 3 sobre 45. ¿Cómo? Aquí lo voy a hacer aparte, ¿sí? La suma de fracciones, que le voy a poner SF. Como son sumas de fracciones del mismo denominador, el denominador común se mantiene y solo sumamos el numerador. 9 más 8 más 7 más 6 más 5 más 4 más 3. Y hasta allí se detiene. Hasta allí se detiene. ¿Por qué? Porque solo vamos a sumar desde la primera fracción a depreciar hasta el año que estamos evaluando. En este caso que sería el año 7. Por eso llegamos hasta 3 sobre 45. Más no los demás. Entonces, así lo vamos a hacer. Y eso después lo vamos a multiplicar por la base de depreciación. En este caso yo lo voy a hacer primero aparte de la suma de fracciones para no tener una operación muy larga dentro de el desarrollo del ejercicio. Bien, entonces esto sería 42 sobre 45. Ahora sí, vamos a calcular la depreciación acumulada y sería 42 sobre 45 por 21.900, que es la base de depreciación. Entonces, nuestra depreciación acumulada sería 20.440. Y ya tenemos la depreciación acumulada. Y el valor en libros, allí sí es la misma historia que lo que vimos en línea recta y lo que se observó en impuestos sobre la renta. El valor en libros va a ser costo menos valor de sustitución. Entonces, ¿cómo calculamos el valor en libros? Vamos a agarrar el costo original, que sería 24.000, y le vamos a restar lo que acabamos de encontrar, 20.440. Hacemos la resta y nos devuelve 3.560. Y ese es el valor en libros para el año 7. Aquí dice año 17, es año 7, se me había ido ese 1 de más. Es para el año 7. Mire, y están bien los cálculos. Vamos a ver el ejercicio que teníamos. Vea, 1.460 de depreciación anual, 20.440 de depreciación acumulada y 3.560 de valor en libros. Podemos constatar que tenemos esos mismos resultados. Tenemos 1.460 de depreciación anual, tenemos 20.440 de acumulada y 3.560 de valor en libros. Entonces, así es como calculamos
un año en específico sin necesidad de tener la tabla a partir de las fórmulas con el método de suma de dígitos. Bien, hasta acá con este video, espero les sea de mucha utilidad. Un cordial saludo.